Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano, soy delegado seccional por Quilmes. Y vamos a hacer este encuentro de hoy ahí con el Pola para llevarnos un par de herramientas a nuestros distritos, sobre todo lo que tiene que ver con el progresar. Y bueno, más que nada para ayudar a la juventud y también si están colaborando en alguna universidad o en algún espacio estudiantil. eh, Perdón, estaba leyendo. Listo. Ok, ahí te habilito. Para que nos podamos llevar herramientas, tanto para lo que es la juventud radical y si alguno está colaborando en algún espacio estudiantil dentro de la universidad. Ahora te voy a habilitar, Pola, para que puedas compartir. Avísame cuando Dale, puedas. dale, Bueno, así que, gracias, ahí estamos. Ahí. bueno, mientras tanto, si querés presentarte, no sé si hay alguno que no te conoce, pero bueno, por la duda Bueno, nos presentamos. por la duda nos presentamos si hay uno que no me conoce. Mi nombre es Mariano, Mariano Rieder, casi todo el mundo me conoce como polaco. Yo militaba en el centro estudiante de la Facultad de Ingeniería de Lomas, ¿sí? Trabajo en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que es la responsable del área de becas en la universidad. Sí, yo soy el responsable del área de becas y de articulación con las escuelas secundarias. Eh, Soy actualmente el secretario general de la Juventud de Echeverría, ¿sí? Eh, y nada, bueno, la idea es, con Mariano se nos ocurrió para compartir un poco acerca de la info de las becas progresales, una información útil, importante, y que a veces, si bien uno desconoce cómo inscribirse y demás, a veces hay ciertos datos que desconocemos, que son muy importantes para la inscripción y que tenemos que tener en cuenta, porque a veces, ¿qué sucede? Cumplimos con todas las condiciones, pero la postulación nos sale reprobado además porque no tenemos en cuenta ciertos aspectos, ¿sí? A veces. Entonces es importante que estemos informados, sepamos dónde inscribirnos, dónde asesorarnos, y cómo acompañar también a la juventud a inscribirse en un programa de becas, ya que justamente la idea, ¿sí?, de una beca es ampliar un derecho como la educación, eh, y brindar la oportunidad, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en el conurbano, tenemos complicaciones para estudiar con respecto a si tenemos que comprar apuntes o viajar, o el material que nosotros llegamos a necesitar, ¿sí? Bueno, ahora en pandemia está un poco alejado, ¿no?, del viaje, pero si bien sabemos que una beca no soluciona todo lo que nosotros necesitamos a veces para poder sentarnos a estudiar una carrera universitaria, ¿sí?, o terciario, o instituto superior, sí nos da una mano, sí nos colabora. Creo que a la mayoría de los que estudiamos, digo, siempre nos ha dado una mano las becas. Bueno, ahora llaman beca progresar, en su momento eran beca universitaria, después fueron bicentenario, digo, se les fue cambiando el nombre, pero el programa siempre siguió siendo el mismo, en definitiva, ¿sí? Así que nada, eh, gracias a todos por conectarse y bueno, ahora les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Así les voy presentando eh, un poquito de qué se trata el programa, ¿sí? Si bien, digo, todos ya conocen Becas Progresar porque es el mismo nombre que para el secundario, digo, lo que hizo simplemente el Ministerio de Educación cuando comenzó a llamarla a las becas universitarias Becas Progresar fue aunar el programa, nada más, ¿sí? Pero el programa en definitiva continuó siendo el mismo, ¿sí? Lo mismo que nosotros conocíamos de las becas universitarias desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Simplemente les cambiaron el nombre como a veces solemos estar acostumbrados, ¿sí? Pero todos los años siempre algunas modificaciones se hacen, ¿sí?, con respecto al programa. Digo, en un momento la inscripción a becas estuvo abierta todo el año entero, ¿sí? Ventana abierta todo el año entero, ¿sí? Y bueno, en estos casos nosotros tenemos una inscripción hasta el 21 de mayo, ¿sí? Es decir, esta es la última semana que tenemos de inscripción. Pero se nos avisó a todas las universidades que se va a abrir otra ventana en agosto,
¿sí? Eso es algo muy importante que tengamos en cuenta, que en agosto se va a abrir otra ventana para inscripciones. Siempre el programa fue de 10 meses, o 10 cuotas, ¿sí? Lo que dura el ciclo lectivo académico de la universidad, es decir, desde marzo hasta diciembre inclusive. Este año lo que se planteó fue que en vez de que sean 10 cuotas, sean 12, ¿sí? Cuotas. Ahora, por ahí, a veces una pregunta que se suele hacer es, si yo empiezo a cobrar, porque digo, nadie empieza a cobrar la beca Progresar con se nota en marzo, justamente, ¿no? Ni en abril, digo, a veces pasamos a mayo, junio, digo, porque siempre se demoran los procesos de evaluación de la postulación. La cantidad de cuotas que se acuerdan o el monto total de la beca se termina de cobrar, ¿sí? Por ahí lo que sucede es que alguna de las cuotas se termina cobrando en enero o en febrero del año siguiente, pero se termina cobrando en definitiva, ¿sí? Lo que se indica el monto. La idea, bueno, justamente como es una beca, digo, es cobrar un monto fijo económico todos los meses y que eso a nosotros nos sirva para los elementos, las herramientas para poder estudiar tranquilos que vayamos necesitando, ¿sí? Siempre se van acordando, se van actualizando con respecto a un tema de inflación y demás, pero últimamente quedó un poquitito desfasado, ¿sí? Una realidad es que la beca se puede ir renovando año a año, la idea es que lo vayan pudiendo renovar, es decir que ustedes, si se anotan el primer año que arrancan la carrera, luego al año siguiente la puedan volver a renovar y así sucesivamente hasta que termine la carrera, ¿sí? No que, digo, la cobré un año y listo y nada más, sino que la idea es que la puedan ir renovando y que la beca los acompañe durante todo el año. Por eso vamos a ver también que lo que se produce es un aumento, ¿sí? Paulativo de la beca a medida que van avanzando de año en la carrera. ¿Sí? Eso es un tema muy importante. ¿Sí? Y después pensar para quiénes está pensado la beca, ¿sí? O qué requisitos en verdad nos va a pedir, en definitiva, ¿sí? Los requisitos básicos, digo, generales, que nos pida a todos son que al momento de, si nosotros somos ingresantes, es decir, este es nuestro primer año, nos va a pedir que tengamos entre 18 y 24 años de edad, ¿sí? Ahora, todas aquellas poblaciones que sean de vulnerabilidad, ¿sí? Discapacidad, trans y demás, no hay límite de edad. ¿Sí? Eso es algo muy importante, no hay límite de edad. Ahora, lo que sí es importante es que si son de algún pueblo originario o presentan algún tipo de discapacidad, al momento de inscribirse, fíjense en los datos personales, al final, cuando ustedes indican, ¿sí? Que pertenecen a esa población, les va a pedir que adjunten el certificado o el comprobante, ¿sí? Cosa que si uno no pertenece a ninguna de esas poblaciones, no nos va a pedir ese certificado para poder terminar la inscripción, ¿sí? En caso de que seamos estudiantes avanzados, es decir, que nosotros ya estemos en el segundo, tercero, cuarto año de la carrera, ¿sí? Es decir, no sea nuestro primer año, el límite de edad es hasta 30 años, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo no cobré el primer año la beca, puedo anotarme para el segundo, porque capaz que en el primer año no quedé por algún motivo en particular, ¿sí? Algún motivo socioeconómico, ¿sí? O algún dato en el cual yo me equivoqué al completar y demás, yo puedo, puedo anotarme en el segundo año, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con los hogares monoparentales, es decir, de una sola persona y que tienen menores a cargo, ¿sí? Es decir, hay una persona que sostiene la familia y después hay menores a cargo, ¿sí? En esos casos, el límite de edad es hasta 35 años, ¿sí? Y para aquellos que están estudiando enfermería, ¿sí? O como les decía, población de vulnerabilidad, es decir, discapacidad, trans y demás, no hay límite de edad, ¿sí? Es decir, cualquier edad que tengan se pueden anotar. En el caso de enfermería, cuando ustedes entren a las opciones, tienen que entrar a PRONAFE, puntualmente, ¿sí? Porque hay un monto diferencial más elevado porque es una carrera estratégica, ¿sí? Para el desarrollo. Eso comenzó a ser así desde el 2015, 2016 más o menos, ¿sí? 2015, 2016. Y con respecto a las limitaciones socioeconómicas que nos va a pedir es hasta
como 3 salarios mínimos vitales y móviles. Tiene que ver cómo ingresos, tienen que percibir como ingresos declarados, ¿sí? En ANSES. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes se postulen, ¿sí? La postulación van a tener 2 evaluaciones. Una que es académica y otra que es socioeconómica. La académica lo va a hacer la universidad como institución y lo socioeconómico lo va a hacer ANSES, ¿sí? Con los ingresos que tengan declarados. Entonces, si en su grupo familiar hay ingresos declarados por más de 3 sueldos mínimos vitales y móvil, es decir, en ese caso no cumple. Si son menores a eso, sí se cumple, ¿sí? Y algo muy, pero muy importante es que, bueno, el sueldo mínimo vital y móvil es hasta 21.600 está hoy, ¿sí? Así que estaríamos hablando más o menos casi 65.000 pesos de ingreso, ¿sí? En el grupo familiar. Y no tienen que ser ustedes titulares de un plan social, un plan provincial o municipal, porque en ese caso lo que sucede, digo, es, después ANSES cuando hace la evaluación socioeconómica, cruza los datos y se da de baja la postulación, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que les va a pedir? Por otro lado también, es que, estén inscriptos en la universidad o en la institución terciaria o superior en la cual van a estudiar, o si ya están cursando con anterioridad, ¿sí? Eh, o que ya estén cursando con anterioridad, es decir, años anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si, digo, si nosotros nos anotamos en otra beca, como estaba hasta hace poco la inscripción de Manuel Belgrano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es una beca o la otra, pero no pueden estar las dos. O sea, yo no puedo estar cobrando Progresar y Manuel Belgrano, ¿sí? Obviamente que si a mí me sale la postulación de Manuel Belgrano, es la que me conviene, en definitiva, ¿sí? Porque el monto es mayor, en realidad, ¿sí? Son creo que cerca de 17.000 pesos Manuel Belgrano. El formulario, primero que nada, no nos va a dejar terminar si nosotros no completamos toda la información, ¿sí? Y bueno, en el caso de discapacidad, que nos va a pedir que ingresemos el certificado, ¿sí? El CUD, creo que es, Certificado Único de Discapacidad. Por otro lado, lo que nos va a pedir es la nacionalidad, ¿sí? Argentina, o que estemos hace más de 5 años residiendo dentro del país, ¿sí? Eso nos va a pedir, si no, la realidad es que después va a terminar saliendo desaprobado, ¿sí? La beca. Y después con respecto a la inscripción, porque acá, por lo menos a nosotros de la universidad, nos llega, ¿cómo se llama? Nos llega bastante confusión con esto, porque algunos van a ANSES y les dan un formulario para completar una planillita donde tienen que completar el QE. La realidad es que becas Progresar para nivel universitario es solamente a través de la página de internet, ¿sí? Es solamente a través de la página de internet. Uno no se puede inscribir a través del formulario que nos dan ANSES, que lo imprimimos. Eso es para las otras líneas de Progresar. Porque ¿qué es lo que pasa? Progresar no es solamente nivel universitario, sino también es nivel secundario, curso de formación profesional, ¿sí? Entonces, todas las escuelas secundarias tienen un CUBE, que es el Código Único de Identidad Educativa, ¿sí? Que es el que nos piden que completemos y sellemos, ¿sí? Eso ellos se tienen que acercar a su escuela secundaria. En un momento, lo que sucedía era que había becas universitarias, ¿sí? Y becas Progresar. Es decir, la persona podía ingresar a la universidad, se anotaba en la beca Progresar, cobraba todos los meses la beca Progresar, y aparte se anotaba en la beca universitaria, ¿sí? Y muchas veces cobraban las 2 becas, ¿sí? Hoy lo que sucedió es, se unió todo el programa y se hizo becas Progresar solamente, entonces para universitarios solamente se cobra esta beca, ¿sí? La cual nosotros tenemos que ingresar a la página, ¿sí? becasprogresar.gov.ar, ¿sí? La cual nos va a pedir que nosotros nos registremos, apellido, nombre, DNI, armemos una cuenta, ¿sí? Como cualquier red social, ¿sí? Que nos registremos con nuestro mail, y a través de esa cuenta nosotros vamos a gestionar todo, ¿sí? Todo vamos a gestionar. Vamos a gestionar nuestros datos personales, nuestros datos académicos, ¿sí? Algo muy importante es que ustedes al momento de completar la inscripción verifiquen sus datos, ¿sí? Y su situación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno nos va a preguntar, digo, con respecto a los datos socioeconómicos, ¿sí? Tema de ingresos y demás, y a veces uno lo desconoce, ¿sí? O hay ciertas cuestiones que uno no contempla. Entonces es muy importante que se comunique con ANSES, o se acerque a ANSES, o a través de la página de Mi ANSES,
¿sí? Verifique su estado socioeconómico y de ahí luego termine la inscripción, ¿sí? Porque muchas veces, digo, sucede que a veces tenemos que nosotros vivimos solos, ¿sí? Pero nuestro DNI indica el mismo que el de nuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? El grupo parental, ¿sí? Es nuestros padres, nosotros, porque tenemos la misma dirección en el DNI. Se lo toma de la misma manera. Entonces, cuando se haga la evaluación socioeconómica, se suman todos los ingresos, ¿sí? Y a veces nosotros no compartimos la economía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como ANSES sumó todo, no nos da y quedamos fuera. ¿Sí? Por eso es muy importante que se acerquen y vean la situación socioeconómica, porque a veces desconocemos esto, ¿sí? A veces el sistema no es del todo fiel a la realidad, ¿sí? Y lo mismo pasa académicamente, ¿sí? A veces nosotros decimos, tengo tantas materias aprobadas, pero capaz que yo las promocioné o capaz que el sistema todavía no las terminó de regularizar, no las terminó de cargar, ¿sí? Y cuando la facultad pase esos datos, van a ser los que están en el sistema, en el guaraní, en definitiva, ¿sí? O sea, los que a ustedes les van a dar en el analítico. Por eso siempre recomendamos que al momento de hacer la inscripción, pidan el analítico antes de realizar la inscripción. Porque ahí van a tener, más que nada esto para los avanzados, ¿sí? Sepan cuántas materias tienen aprobadas en el sistema y cuántas aprobaron en el último año, que son los dos datos más importantes de la evaluación académica, ¿sí? Con respecto a los nuevos, ¿sí? A los ingresantes, ¿qué es lo que sucede? Van a tener que armarse la cuenta desde cero, ¿sí? Les va a pedir los datos, que se registren con su mail y demás, y listo. Ahora, para los que ya se vinieron inscribiendo anteriormente, sea cual sea su resultado anterior, ya van a estar registrados, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer en ese caso, ¿sí? Es simplemente ingresar con su usuario y su contraseña. Si no se acuerdan el usuario o la contraseña, se tienen que comunicar con el área de becas de la universidad del estudiante siempre, ¿sí? Porque el área de becas lo que puede hacer es blanquearle la contraseña y recordarle el usuario, en definitiva, ¿sí? Le van a dar les van a indicar cuál es su usuario y también les van a dar una contraseña temporal. Entonces, cuando el estudiante ingresa, coloca la contraseña temporal, el usuario, y al momento de ingresar le va a pedir que cambie la contraseña automáticamente. ¿Sí? Pero, porque ¿qué es lo que sucede acá? Muchas veces cuando yo no recuerdo el usuario y no recuerdo la contraseña, y digo, bueno, me vuelvo a registrar. Sí, pero el sistema ya tiene registrado nuestro DNI. Entonces no va a permitir que se registre otra persona con el mismo DNI. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí, digo, no es que podemos armarnos 3, 4 cuentas, digo, uy, me olvidé la contraseña, me olvidé el usuario, me armo otra cuenta. Sino que ahí lo que sucede es que tengo que sí o sí blanquear o pedir que me restituyan, ¿sí? La contraseña de alguna manera. Lo pueden hacer a través de la página o lo pueden hacer a través del área de becas de su universidad. Por lo general es más rápido el área de becas de la universidad, ¿sí? A veces el ministerio es un poco lento con esto, digo, porque tiene que atender a todo el sistema, en definitiva, ¿sí? Se demora un poco en eso. ¿Sí? Una vez que ustedes terminan de registrarse, bueno, como en toda red social, por cualquier cuenta de mail y demás, les van a pedir que certifiquen, que verifiquen su cuenta, sus datos, ¿sí? Que abran su mail y vean, ¿cómo se llama? Y que confirmen o validen, ¿sí? La cuenta. Algo que tenemos que tener también muy presente es que los datos que nosotros estemos completando en la inscripción, ¿sí? Tienen un carácter de declaración jurada. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sucede acá? Digo, cuando decimos esto de sanciones administrativas, ¿sí? Si nosotros incumplimos en alguno de los datos que estamos cargando, es posible que nos den alguna sanción administrativa de decir, bueno, en la próxima convocatoria no nos podamos anotar, ¿sí? Eso suele pasar a veces. Caso muy, muy, muy extremo, ¿sí? Falsificación de la documentación o algo similar. No es para un caso en donde decir, bueno, me equivoqué y en vez de tener 10 materias tenía 11. Digo, para esos casos no, ¿sí? Cuando nosotros cargamos la documentación de otra persona, ahí en esos casos tan extremos, ¿sí? Viene algún tipo de sanción, pero nada más, ¿sí?
Bueno, y nada, recordemos que la inscripción está abierta hasta el 21 de mayo, ¿sí? Es decir, hasta el viernes de esta semana. Y como les decía, la evaluación, ¿sí?, va a estar dividida en dos partes, socioeconómica y académica, ¿sí? Lo socioeconómico lo realiza ANSES, ¿sí?, y lo académico lo realiza la universidad. Pero lo que sucede acá es que el Ministerio de Educación termina diciendo si están o no aprobados, ¿sí? La resolución la emite el Ministerio de Educación, se lo notifica a las universidades y a ustedes a través de la página, porque en la cuenta que ustedes se armen para registrarse, ¿sí?, que les va a pedir, básicamente van a tener dos pestañas. Una, que son los datos personales, y otra, que son los datos académicos, ¿sí? A través de la misma, una vez que ustedes le den al botón finalizar inscripción, luego de un periodo de tiempo les van a dar el resultado de su postulación, si está aprobado o está desaprobado. Si está desaprobado, ustedes pueden hacer un reclamo, ¿sí? Tienen 21 días para hacer un reclamo, y en el caso de estar aprobado, a través de la misma página le van a indicar eh, qué monto de beca les corresponde, qué fecha tienen que cobrar, qué cuota, ¿sí?, y en dónde. Antiguamente lo que sucedía es que el estudiante cobraba en el Banco Nación más cercano a su domicilio. Hoy lo que sucede es que hay ciertas variaciones, ¿sí? Porque eso no lo avisan a la universidad, se lo avisan directamente al estudiante, y nos hemos enterado de casos de que hoy van a cobrar al correo, a un Banco Galicia, a un Banco Provincia, a un Banco Nación, digo, lo designa directamente el ministerio. No, hoy la verdad que no es que solamente se maneja con Nación, ¿sí?, como para que lo tengan en cuenta. Y en la evaluación socioeconómica, lo que se tiene en cuenta, digo, es principalmente los ingresos, ¿sí?, del grupo parental. Ahí lo que hacen muchos estudiantes, o la gran mayoría, es declarar acercarse a ANSES, declarar que viven solos, ¿sí?, pero que comparten el mismo domicilio, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, si bien por ahí un pariente dentro de la misma dirección tiene un sueldo alto, uno no comparte la economía con ellos, tal vez, ¿sí? Y realmente necesita el dinero para poder acceder a la educación, ¿sí? Entonces, en esos casos, nosotros nos podemos acercar a ANSES y podemos declarar que, aunque vivimos en el mismo domicilio, no compartimos la economía, ¿sí? Porque seguramente eso se los van a preguntar muchas veces, ¿sí? Sobre todo, digo, en el conurbano, que uno se acostumbra, el abuelo vive en la parte de adelante, yo me hago una casa en el patio de atrás, una parte de atrás del terreno, mi otro tío vive un poco más en el medio del terreno. Entonces, ¿qué pasa? Al tener toda la misma dirección, cuando ANSES hace la evaluación socioeconómica, suma el ingreso de todos los que viven en esa misma dirección, ¿sí? Y claro, al sumar 5, 6, 7, 8 ingresos, no da la cuenta después, ¿sí? Aunque a veces lo necesitemos realmente, ¿no? Y después la parte académica, que se hace a la universidad, ¿sí? El Ministerio de Educación se lo pide a la universidad. Básicamente ahí lo que se tiene en cuenta para la evaluación socioeconómica es la cantidad, la cantidad de materias que metieron, ¿sí?, en total, y el último año, y qué año ingresaron a la carrera, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Como requisito académico, a nosotros lo que nos va a pedir, ¿sí?, si nosotros somos ingresantes, que estemos anotados en la universidad y estemos cursando, nada más. Eso es lo que nos va a pedir, ¿sí? Pero para aquellos que son estudiantes avanzados o renovantes, ¿sí?, lo que se les va a pedir es que hayan aprobado el 50% de su plan de estudio, ¿sí? Es decir, que si a nosotros el primer año nos decía que teníamos que aprobar 8 materias por plan de estudio, si aprobamos 4, ya está, ¿sí? Cumplimos con la condición académica, ¿sí? Si lo comprobamos más, bárbaro, pero con 4 ya estábamos, ¿sí? Ahora, supongamos, ¿sí?, que nosotros cursamos 3 años en la carrera, este es nuestro cuarto año, ¿sí? Y nosotros en los primeros 3 años teníamos que tener aprobado por plan de estudio, supongamos 24 materias, ¿sí?, o 20 materias. Con que tengamos la mitad, ya estamos, ¿sí? ¿Sí? Ya está bien, en definitiva, ¿sí?
Ahora, la realidad es que cada plan de estudio nos va a decir, digo, hay plan de estudio que uno cursa 6 materias por año, 8, digo, eso depende de cómo lo diagrame cada universidad, ¿sí? En definitiva, la carrera. Pero lo que nos va a pedir es que nosotros aprobemos el 50% por cada año, ¿sí? Y que conservemos nuestra condición de alumno regular al momento de anotar. ¿Sí? Es decir, que nosotros tuvimos que haber metido 4 años, haber metido el 50% de la materia y ser alumno regular al momento de inscribirnos, ¿sí? La única excepción que hay es con el 2020, que el 2020, al haber sido un año atípico, lo que hizo el Ministerio de Educación en esta convocatoria es decir, bueno, no se va a pedir el requisito del 50% para el 2020, ¿sí? Simplemente con que se conserve la condición de regularidad al momento de escribirse, está bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros arrancamos en el 2019, sí tuvimos que haber metido el 50% del plan de estudio que nos correspondía en 2019. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿sí? Estas son las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esto es lo que yo le decía de la excepción del 50% de las materias que corresponderían al año 2020, ¿sí? Los requisitos académicos. Pero sí nos piden que tengamos 2 materias aprobadas para conservar la regularidad, ¿no? En definitiva. ¿Sí? Y bueno, el tema de los montos de este año, ¿sí? Por ahí es el tema más importante, ¿no? La cuestión de los montos son las siguientes, las que ven en pantalla. ¿Sí? Nosotros tenemos carrera universitaria y carrera de educación superior no universitaria, ¿sí? Es decir, acá entran las carreras que no son consideradas estratégicas o prioritarias, ¿sí? Antes se le llama estratégica, antes se le llamaba prioritaria, digo, fue cambiando el mismo nombre, pero es un grupo de carreras, ¿sí? En las cuales se le asigna un monto mayor, para estimular la matrícula, en definitiva, sí, y evitar la deserción. Fijémonos en lo siguiente, cuando hablamos de carrera no universitaria o superior, estamos hablando de institutos terciarios, institutos superiores, ¿sí? Etcétera. Profesorados también entran acá, ¿sí? Entonces nosotros, fíjense, para la primera clasificación nosotros arrancamos de 3.600 pesos, primer y segundo año, pero si nosotros estamos en el tercer o cuarto año, ¿sí? Va a ser de 3.800, y en el quinto va a ser de 4.600. ¿Qué quiere decir esto? Esto va de la mano con la cantidad de materia que yo meto. No, esto va con la cantidad a partir de qué año yo ingresé a cursar la carrera. ¿Sí? Por eso, acá un tema muy importante es que nosotros podemos ir renovando la beca Progresar, pero hasta una cantidad de años determinada. Es decir, que cuando nosotros nos excedemos más de 2 años de lo que dice el plan de la duración del plan de estudio, nosotros ya no podemos continuar renovando la beca. ¿Sí? Es decir que, supongamos, si yo ingresé en el 2013, 2014, ¿sí? Digo, 2013 sería mi primer año, 2014 sería mi segundo año, 2015 sería mi tercer año, 2016 sería mi cuarto año y 2017 sería mi quinto año. ¿Sí? O sea que, si yo en 2017, supongamos, ¿sí? Estaba a un poco más de la mitad de la carrera, me lo hubieran aprobado y el monto hubiera sido este, ¿sí? El de 4.600, ¿sí? El del quinto año. Porque no va de la mano con las materias si yo estoy cursando en quinto año o en cuarto año, sino que va de la mano con el año que yo ingresé a la carrera. ¿Sí? Y yo puedo extenderme hasta 2 años más. Es decir, que esos 2 años más, que se me van a extender, yo voy a continuar cobrando la beca de quinto año. ¿Sí? Cuando hablamos de carreras estratégicas universitarias, son las carreras científico-tecnológicas. Si ustedes entran en la página de Becas Progresar, ¿sí? Pueden entrar a la clasificación de Becas Progresar, y fíjense que les va a aparecer un mapita de la República, y cliqueando en la provincia, ¿sí? Les van a indicar al lado todas las carreras estratégicas, todas las carreras que son consideradas estratégicas para esa provincia, para esa región. ¿Sí? Porque cada provincia tiene sus listados de carreras estratégicas. ¿Sí? Y después hay una diferencia entre las carreras estratégicas universitarias y las no universitarias. ¿Sí? Es decir, como decíamos antes, las de institutos terciarios, superiores, profesorados, etc. Y después tenemos las de PRONAFE. ¿Sí?
La PRONAFE son todas las carreras de enfermería. Recordemos que para la beca PRONAFE no hay límite de edad, ¿sí? Y abarcamos todas las carreras que tengan que ver con enfermería, ¿sí? Y fíjense que el monto sí es muy similar, ¿sí? Termina siendo el de las carreras estratégicas, ¿sí? PRONAFE arrancó con el 2015-2016, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lo empezaron a implementar, ¿sí? Pero después el requisito académico y demás se maneja exactamente igual, ¿sí? La diferencia es que cuando ustedes ingresen, ¿sí? Cuando ustedes ingresan a inscribirse y en la parte, en la solapa de datos académicos, les va a decir becas Progresar, PRONAFE. Si están estudiando enfermería, entran en PRONAFE y se inscriben en PRONAFE, ¿sí? Porque van a tener otro tipo de montos asignados directamente, ¿sí? Bien, y después, bueno, los montos para la escuela secundaria o los cursos de formación profesional, ¿sí? Están en 3.600 por mes, que esto es lo que se inscriben directamente en ANSES, ¿sí? Entonces van directamente a ANSES, buscan la planilla, la completan y se presentan, ¿sí? Yo lo que les decía es, o sugerencia es, para todos los estudiantes avanzados que van a renovar, antes de completar los datos, pidan certificado académico, ¿sí? Verifiquen cuántas materias aprobadas tienen hasta la fecha, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es que la unidad académica no carga los datos automáticamente después de finalizar o de haber rendido el examen final, sino que tiene una fecha determinada para cargarlo en el SIU, ¿sí? El SIU tiene un calendario y muchas veces hay desfasaje, ¿sí? Entonces, estar al tanto de cuáles son materias aprobadas y las que están cargadas en el SIU, ¿sí? O a veces, digo, hay equivocaciones, hay errores, y es bueno saberlo, ¿sí? Y después, acercarme a ANSES o entrar a la página a través de la solapa de mi ANSES, y desde ahí, ¿sí? Ver cuál es mi situación socioeconómica, ¿sí? Con quiénes pertenecen a mi grupo parental, cuáles son los ingresos, cuáles son los ingresos declarados, etc. ¿Sí? Algo muy importante es que pueden completar la inscripción de becas Progresar a través de la página o también, ¿sí? O también a través de la app, ¿sí? Que está en la Play Store, ¿sí? No sé, si tienen, hasta acá se entendió, tienen dudas, consultas, ¿sí? Hasta acá más o menos todo el programa de becas Progresar, ¿sí? Eso es todo lo que está por lo menos declarado en el programa para este año, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí, Dos. la que quiera, Yela. ¿Cómo estás? Sí, ¿Está bien vos? Bien, bien vos. Te quería hacer una consulta. Viste que hay chicos que, o sea, se inscriben todos en la misma fecha que está abierta las becas, pero hay algunos que le dan la respuesta antes y hay otros que se lo dan después de pasado mitad de año. ¿Qué tiene que ver eso si el chico por ahí se inscribieron todos en la misma fecha, por ejemplo? Bueno, ahí lo que depende es del cómo reparte o cómo divide, ¿sí? La evaluación el Ministerio de Educación, ¿sí? Por lo menos a nosotros, a las universidades, lo que hace es dividirlo en cortes, ¿sí? Es decir, arman un lote, una tanda de solicitudes de inscripción, nos envían, les devolvemos la evaluación académica y ellos después también la evaluación. Lo que sucede muchas veces es que la información socioeconómica que tienen ANSES para realizar la evaluación, para ellos es insuficiente y no lo terminan de evaluar. Eso es lo que suele suceder mucho. Entonces, ahí es importante estar pendiente de la página porque ¿qué es lo que pasa? Nos va a pedir que nos acerquemos a ANSES a regularizar nuestra situación socioeconómica, ¿sí? Eso es lo que va Sí, a sí, es pasar. verdad eso. A las universidades nos ponen una fecha. Es decir, bueno, hoy justamente entregamos una corte, un lote en la mañana. Nos dan una semana para completar los datos y enviarlos, ¿sí? Nada, lo que pasa también es que el corte o el lote con el que trabajan con las universidades es cada 15 días, es decir, cuanto antes se inscriban, cuanto antes van a tener el resultado de la evaluación. Supongamos, el primer corte o el primer lote sí que se evaluó fueron los primeros 15 días de marzo, ¿sí? El segundo lote, segunda quincena de marzo, ¿sí? Por lo general son de cada 15, 20 días, un corte, un lote que hacen, ¿sí? Lo que pasa, bueno, también es que este año se fue prolongando bastante la inscripción y Sí. hoy estamos en el 1 de mayo
y seguimos con la inscripción abierta. Entonces, Y otra pregunta, y ya está. sí. Dijiste No, que en todo caso que se la rechacen, ellos pueden hacer un reclamo. ¿El reclamo cómo lo inician? el reclamo lo hacen a través de la página. En ese ¿Sí? mismo Les va a momento abrir. cuando le dice que está rechazado, lo pueden iniciar. Exactamente. El Ah, reclamo listo. recién lo pueden iniciar cuando le dice que está rechazado. ¿Sí? Nosotros ahí siempre lo que recomendamos es, cuando le da el rechazado, vean el motivo. Porque el motivo va a ser o socioeconómico o académico. Sí. ¿Sí? Digo, son dos evaluaciones, digo, o es por uno o es por el otro que lo rechazaron. Entonces, en el caso de que sea socioeconómico, que se acerquen a ANSES y vean cuál fue el problema, digo, o que puedan regularizar la situación. Pues, la mayoría de las veces es por este tema de los ingresos. Y cuando es académico, que pidan el analítico en la facu y vean cuál es su situación académica. Ah, listo. Porque, en definitiva, la información que nos pasan a nosotros después es la información del CIU que tiene cada facu, que es lo que se carga. Gracias. No, de nada, Jay. Hola, te hago una consulta. Con Sí, respecto al 20%, ¿qué onda con eso? el ¿Viste que te 20%, retienen el 20%, creo que a los ingresantes? sí, el 20% te lo retienen. ¿Sí? Eh, muchas veces dijeron estos últimos años dijeron que no lo iban a retener más, la realidad es que nosotros se sigue reteniendo. ¿Sí? Eh, lo que sucede es lo siguiente, a los ingresantes se les retiene el 20% en el caso de que se les aprueba, ¿sí? Se hace una retención del 20%, y el año siguiente, cuando se anotan y se las aprueban, ahí le restituyen el 20% que le debían. ¿Sí? Por eso hay muchos que dicen, che, yo en marzo cobré una cuota atrasada. Claro, es esa cuota, en verdad es ese 20% que les retuvieron del año pasado. ¿Sí? Pero para que se los restituyan, para que se los paguen, digo, tienen que volver a aprobar la beca progresar en definitiva. ¿Y no tienen que hacer ningún trámite extra? O No, sea, solamente tienen que volver a anotarse y esperar a que le den ese 20%. exacto. Tienen que volver a anotarse y cuando les dan el aprobado, les van a restituir el 20%. ¿Sabes lo que pasa? Porque muchos pibes Sí, pasan de que llegan con una planilla de ANSES que encima dice el número, ¿viste? O sea, específicamente dice para cobrar ese 20% y tiene que estar firmado por la universidad. Por eso, a veces siempre llegan con ese y no sé de dónde lo sacan tampoco. no, en verdad, porque al 20% se lo retienen también al progresar del secundario y el de los cursos de formación profesional. ¿Sí? El 20% se empezó a retener cuando las becas universitarias se sumaron a becas progresar. En verdad, antes no se retenía ese 20%. La realidad es esa, cuando eran becas universitarias, no se retenía ese 20%. Cuando se suma beca progresar, se empieza a retener ese 20%. Porque progresar lo que hacía era retenerte el 20% y dártelo al final si cumplías con los requisitos académicos esperados. Es decir, que hayas aprobado el 50% del curso. Pero no, nosotros, por lo menos universitarios superiores, no tenemos que completar ninguna ficha. ¿Sí? Ninguna ficha física, digo, ¿sí? Es solamente a través de la aplicación o a través de la página, nada más. Igualmente, si ellos preguntan y quieren averiguar el CUBE, ¿sí? Los tienen que mandar al departamento de alumnos, porque la facultad tiene un CUBE. ¿Sí? El CUBE es como el DNI, en verdad, de la institución educativa. ¿Sí? El departamento de alumnos lo tiene, ¿sí? Al CUBE. Te lo puede completar. Digo, en su momento antes de que se hubo una beca Progresar y las becas universitarias, y muchos estudiantes cobraban las dos becas, ¿sí? Porque no se cruzaban los datos. La planilla física, digo, la completaban los departamentos de alumnos, ¿sí? O alguna dirección de académica, pero en definitiva el departamento de alumnos, que es el más cercano, el que las terminaba completando. Te completa el CUBE, pone la sella del departamento, como que estás estudiando y listo. ¿Sí? Eso sí, ahora, la realidad es que hoy becas profesor universitarios solamente a través de la página y de la aplicación. ¿Sí? No tiene una planilla física, en definitiva. Eso es Hola, para hola, secundario, curso de formación profesional. Hola Mari, ¿cómo estás? soy
O sea que si no aprueban este año la beca, ese 20% no se le da. Sí, exactamente. Tienen que aprobar la beca este año, el 20%. Tienen que aprobar la beca este año para que se les restituya el 20%. Bien, y otra pregunta tengo. A los que Sí, les salió denegada, que fue esta masiva por lo socioeconómico, a algunos sí. se les volvió en evaluación. ¿Eso cuánto tarda aproximadamente? ¿Se sabe, no? A muchos se lo rechazaron, pero después les volvió en evaluación. Ahí lo que puede llegar a pasar es un tema de ANSES, en definitiva. ¿Sí? Habría que ver el motivo por el cual se lo rechazó en su momento, pero seguramente habrá sido un tema de ANSES, porque digo, el tema de las universidades es bastante simple, es bastante chato, digo, cantidad de materias con respecto al año que ingresó y el último año, y si es alumno regular o no. ¿Sí? Lo que suele pasar muchas veces es que hay discrepancia en ANSES porque o faltan datos socioeconómicos, ¿sí? O por ahí necesitan que se acerquen a actualizar, regularizar, lo demás. Por eso nosotros siempre decimos que tienen que estar al tanto o ir chusmeándolo toda la semana, ¿sí? Para acercarse a ANSES. Puede pasar que varíe de un estado al otro, ¿sí? Porque el sistema a veces tiene esas variaciones, ¿sí? Pero una fecha para darles los resultados no hay, la realidad es esa, ¿sí? Hay veces que las postulaciones quedan mucho tiempo sin periodo de evaluación. En esos casos, lo más recomendable es acercarse al área de beca de la universidad y hacer el reclamo, ¿sí? O la consulta, ¿sí? En el área de becas de la universidad. Porque muchas veces a nosotros nos ha pasado que nos llegan reclamos de que hay chicos que están pendientes de evaluación y ni siquiera se les dice si hay un problema socioeconómico o un problema académico, nada, queda pendiente de evaluación. ¿Sí? A nosotros nos pasó, por ejemplo, a principios de este año, en febrero, ¿sí? Nos habían llegado mails de que para hacer unas consultas, pues, habían estudiantes que estaban en un periodo de evaluación desde de la inscripción del año pasado, el 2020. ¿Sí? Y recién cuando hicimos el reclamo desde la universidad, se los terminó de evaluar, ¿sí? O si habían dado por, ¿cómo se llama? O si estaban rechazados, el motivo, ¿sí? Pero nunca les dieron el motivo. Entonces, en ese caso es bueno que hagan el reclamo y que se acerquen a consultar al área de becas, porque el área de becas tiene un canal de comunicación directo con el ministerio, tiene un canal directo de comunicación con el ministerio, y desde ahí nosotros podemos consultar la situación particular de cada uno. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. Hola, y había un 0800, sigue funcionando, ¿no? Sí, el 0800 sigue funcionando, ¿sí? Por si se quieren comunicar. Y si no, directamente se puede manejar también con el área de beca de su universidad, ¿sí? Como ustedes prefieran en ese caso, ¿sí? Ah, ok, porque nosotros, o sea, se acercaron personas, por ejemplo, a la mesa en la universidad y llamaron y le dieron una respuesta por ahí mucho más rápida de la que se la pudo haber dado nuestra universidad. Y nada, los atendieron al toque y le solucionaron rápido y listo. O sea, por eso también está bueno contar a veces con esa Sí, herramienta. sí, sí, sí. Julia, te hago una consulta. ¿Está ya confirmado Dani. que va a haber una segunda inscripción a mitad de año? Sí, en agosto va a haber otra ventana de inscripción, ¿sí? En agosto va a haber otra ventana de inscripción. Y después, otro dato importante, ¿sí? No es de Progresar, sino que es de Manuel Belgrano, ¿sí? Nos dijeron que las certificaciones, o sea, las evaluaciones están demoradas y ellos estiman que para después del 24 van a estar los resultados. Porque en la página de internet dice después del 17. ¿Sí? Bien. A la universidad nos informaron que después del 24, seguramente, porque quieren cumplir con el plazo de que se comience a cobrar en julio. ¿Sí? Bien. A ver, esto es volátil, ¿sí? Porque puede pasar que el día de mañana lo cambien o varíen. Digo. Si a nosotros nos avisan, digo, se lo comunicamos, les avisamos. Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque como no lo publican en la página a veces esas cosas. Claro, porque creo que la Manuel Belgrano tenía el periodo después del 15 de las respuestas a la beca, me parece. Sí, exactamente. Exactamente. Todavía estaban en proceso de certificación, así que
van a estar un poco demorados con el tema de las evaluaciones. Bueno, ya que los que no se pudieron anotar el priorizar porque no cumplían ni siquiera con el requisito de edad, por ejemplo, en el caso de las universitarias, se podrían inscribir en el segundo, en el segundo llamado, que sería en agosto. Los rechazados claramente no. Exacto. Los rechazados, ¿sí? pueden hacer el reclamo y regularizar la situación. Digo, en el caso de que haya sido por una cuestión socioeconómica, pueden regularizar la situación, o según el calendario académico, capaz que le da la posibilidad de reincorporarse también en la universidad. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes hacen el reclamo, después se vuelve a evaluar la postulación nuevamente. Es decir, se vuelve a hacer una evaluación académica, se vuelve a hacer una evaluación socioeconómica. ¿Sí? Así que les puede dar ese lapso de tiempo como para regularizar o ajustarlo en lo que se les haya complicado. Bueno, muchas gracias, Pola, por la buena onda. Yo, Y Pola, y Sofi, dale. ¿Me escucha? Ahí está. ¿Se escucha? Dale. Nada, yo, Pola, quería agradecerte por estar acá, por habernos dado estas herramientas que podemos después nosotros y nosotras llevar a nuestros municipios. La verdad que es una información súper importante, y que podamos ser desde la Juventud Radical replicadores de estas herramientas en un contexto como este me parece fundamental. El INDEC arrojó que el 70% de los niños, niñas y jóvenes que habitan en el conurbano bonaerense son pobres, así que me parece que esta información es fundamental para incentivar la educación de cualquier forma, ¿no? Así que te agradezco por haberte tomado este tiempo y este trabajo de estar acá con nosotros y habernos compartido esta información tan importante. Bueno, muchas gracias, Sofi. No, para mí es un placer, digo. Yo hace un tiempo ya que vengo con todo el tema de becas, y la verdad que para mí poder darles poder, compartir un poco de lo que se me da a mí la oportunidad también, ¿no? Porque, digo, a mí la beca también me dio una oportunidad de estudiar. Yo, si no hubiese sido por una beca, no hubiera estudiado en la universidad. La realidad es que no contaba en su momento con los recursos. Y nada, digo, esto es información, digo, que tenemos que tener y manejar de forma corriente, porque como vos dijiste, a ver, en el conurbano la realidad es que somos una zona muy vulnerable a todo lo que es socioeconómico. Sí, tenemos muchas dificultades para poder acercarnos a la universidad y poder estudiar cualquier carrera, y sabemos también que poder acceder a la universidad es un mundo de oportunidades, ¿sí? Y para poder cambiar nosotros y nuestro entorno también, ¿sí? Así que nada, mientras nosotros podamos acercar ese derecho a todos lados, me parece que es lo ideal, ¿no? Siempre. Digo, ¿sí? Genio, Pola, totalmente. No, Mil gracias. No, gracias a todos ustedes, sí. Gracias por el tiempo, Pola, también. Capaz que No. andás a mil y te molestamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta No, más. molestia. Para mí. Si alguien quiere comentar algo, si no, vamos redondeando y ya vamos terminando. Y lo dejamos tranquilo. No, por favor, man. Bueno, muchas gracias entonces por haberse sumado. Nos vamos despidiendo y bueno, nada. Dentro de poco haremos una publicación para comentar nuestra actividad que hicimos hoy. Así que nada, un abrazo a todos. Un abrazo a todos y gracias por el tiempo. Gracias. Nos Chao. vemos la próxima charla. Saludos.